Bueno, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este su programa Pan de Vida. Hoy en esta sección de reflexión y el tema para reflexionar el día de hoy es si una persona que no es obediente y sujeta es apta para el servicio. Y vamos, para enfocarnos en este tema, vamos a ir directamente a la palabra en Romanos 13, del 1 al 7, está la escritura, pero vamos a enfocarnos en el versículo 1 y 2 y dice de la siguiente forma: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Así que allí podemos enfocarnos realmente en la obediencia. Vamos a empezar a basarnos por allí y vemos que toda autoridad, independientemente si es autoridad social, autoridad de gobierno, tal vez en la parte de la seguridad, en cualquier parte social o política, aún esas personas del mundo son instituidas por Dios. Ni una hoja de un árbol se cae, sino es por la voluntad de Dios. Y de igual forma es en la comunidad, en la iglesia. Toda persona que es cabeza de nosotros en un ministerio es compuesta por Dios. Así que debemos estar sujetos a ellos completamente para poder rendir ese tributo y esa ofrenda grata a Dios. Tenemos que enfocarnos realmente, porque quien no se sujeta y no obedece simplemente es rebelde, y la rebeldía hace parte del mundo. La rebeldía es algo que lo ata al mundo, hace parte de la naturaleza caída, mas la obediencia y la sujeción nos hace hijos del Eterno. Aquel que teme a Dios verdaderamente es hijo de Dios. Y encontramos en la Escritura que el Eterno nos lo ha establecido. Debemos estar siempre sujetos. En esta ocasión nos llama, o me enfoco en esta palabra, nos habla de padres, pero entonces vamos a hablar también de jóvenes o ancianos en la parte espiritual, no tanto en la parte de la edad, sino en la parte espiritual, digámoslo así, en el crecimiento espiritual, en el crecimiento de sabiduría. Y vamos a Primera de Pedro 5:5 y dice de la siguiente forma la escritura: asimismo vosotros, los más jóvenes, aquellos que tal vez llevan un corto lapso, un corto tiempo en la vida espiritual, un corto tiempo de conocer al Eterno, estad sujetos a los mayores, aquellos que ya han caminado de la mano del Eterno y son un poco mayores en sabiduría, son un poco mayores en vivencias y aún en sujeción al Eterno, un poco mayores en conocimiento y sabiduría. Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Uno de los puntos que debemos tener claros aquí es la humildad. Porque una persona que no se sujeta y no obedece simplemente es orgullosa y es rebelde, se sale del Eterno. Si nosotros miramos, ese fue uno de los pecados de Hasatán, no sujetarse y no obedecer, querer ser más, el orgullo y la rebeldía. Mas todo aquel que se sujeta a Dios es humilde y es lo que le permite avanzar, es aquella persona que se deja moldear. También lo encontramos en Proverbios 15:5, allí nos habla de padres, pero en este punto me enfoco más en un padre espiritual, en una cabeza espiritual, en una cabeza en una comunidad, una cabeza que esté conforme al Eterno. Y nos dice Proverbios 15:5 de la siguiente manera: el necio rechaza la disciplina de su padre. Y recordemos que el Shaliach Shaul llamaba hijo a Timoteo, así que es allí donde me enfoco en la parte espiritual, el que es padre espiritual y el que es hijo espiritual. Vuelvo y leo: el necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Aquella persona que le cuesta sujetarse es porque simplemente aún no tiene un corazón apto para el servicio, no tiene un corazón apto ante Dios, llamémoslo así. Una persona que
no se sujeta, simplemente va en contra de las cosas del Eterno. Y aquel que le cuesta la disciplina es porque aún tiene puesta su mirada en el hombre. Aquel que mira el hombre y no mira la parte espiritual, entonces se le va a costar mucho sujetarse. Y lo peor de todo es que si quisiera entrar a servir aún en la carne, esa persona, para ella podría venir reprensión, como nos lo decía en Romanos 13, 2. Aparte de eso, encontramos también que una parte del significado de servir. Vamos a ir al diccionario Strong. En el Strong 5656 encontramos la palabra abodá. La palabra abodá significa servicio, servil, trabajo de cualquier tipo, ministerio, ministrar. Así que el servicio va mucho más allá. Una persona que no es obediente y sujeta simplemente no es apta para ministrar, no tiene que brindar. Simplemente una persona que no es sujeta y obediente no va a tener que ministrar al pueblo, no va a tener que ministrar a aquellas personas que necesitan de Dios, necesitan dirección. Así que es un punto para enfocarnos allí, porque en ese momento simplemente estaría como una persona del mundo haciendo una labor, más esa persona podría resultar siendo edificada incluso por las personas que nos sirven, sino que llegan a recibir. Así que es un punto para tenerlo en cuenta. Otra parte que debemos entender es que cuando se presenta esto, como lo decíamos hace un momento, es porque su mirada está puesta en el hombre. Aún no han conocido la parte espiritual. Podría decirlo en una palabra tal vez fuerte, no han conocido a Dios. Quien ve al hombre y no ve a Dios, simplemente no está en la carne aún, no está en nada. Y aquí una palabra que encontramos en Colosenses 3, del 23 al 24, dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, nos dice, como para Elohim, como para Yahweh. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Yahweh, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Yeshua HaMashiach sirves. Así que es un punto para observarlo bastante. Antes de mirar cualquier cosa, debemos tener una virtud y es el temor a Dios. Quien teme a Dios es apto para un servicio porque va a tener que brindar. Si vemos cualquier siervo, debe estar sujeto a ello, debe estar sujeto a Dios primeramente, pero entendiendo que las cabezas son puestas por Él, como nos lo decía en Romanos 13. Así que un punto para analizar aquí es observar realmente si en nuestro corazón hay eso que es agradable al Eterno, porque el servir es una ofrenda. Si nosotros vamos a servir, ¿qué vamos a entregar? Si no hay obediencia y sujeción, ¿podríamos nosotros entregar una ofrenda grata a Dios? Así que es un punto para analizarlo de esta forma. Sería tal vez un incienso extraño como los que levantaron los hijos de Aarón cuando presentaron esa ofrenda grata en el templo, y tal vez podría venir reprensión, tal vez a ellos vino la muerte, pero para aquellos que prestan un servicio en la carne, buscando hacerlo en lo físico, en la humanidad, podría venir reprensión o castigo, como nos lo enseña la palabra en Romanos 13. Así que es un punto para meditarlo, es un punto para analizarlo. Y al final, en mi pensamiento, diría que una persona que no se sujeta y no obedece simplemente no ha conocido a Dios. Entonces, es un tiempo, es un punto para que miremos en nosotros realmente qué hay en nuestros corazones. Y si cuando yo sirvo busco agradar tal vez a alguien, o tal vez busco agradar a una autoridad en la comunidad, o si realmente con mi servicio y con humildad busco agradar a Dios. Entonces es un punto para analizarlo, porque vuelvo y repito, quien no tiene obediencia y sujeción simplemente no ha conocido a Dios. Y si tú no conoces a Dios, ¿a quién le vas a servir? Entonces es un punto para reflexionarlo y meditarlo y buscar en nuestro corazón qué habita en nosotros, si hay humildad y ese verdadero amor para levantar esa ofrenda grata a Dios. Así que con esto finalizamos
Les deseamos muchas bendiciones y que sigan conectados en este su programa Pan de Vida.